Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez ya nos vemos aquí para continuar con esta clase del sustantivo. En esta ocasión vamos a hablar directamente de los géneros del sustantivo. Aquí lo hemos llamado sutik, orgo, chinankuna. Orgo viene del macho, chinankuna sería hembras. ¿Se dieron cuenta que en la anterior clase hemos avanzado este sufijo kuna? Con eso sería chinankuna. Ya, en este caso vamos a hablar lo siguiente. La mayoría de los sustantivos que nosotros conocemos no requieren una marca de género. Aquí le hemos dicho, no requieren marca de género. ¿Cuál sería esa marca de género que nosotros vamos a utilizar en el sustantivo para diferenciar el masculino con el femenino o la hembra con el macho? Aquí tenemos, mira, warmi kari, warmi kari, warmi kari. En el caso de personas, en algunas personas, ojo. Y en el caso de animales, en la mayoría se utiliza orgo, china, orgo, china, orgo, china. Pero vamos a ver luego algunas excepciones. Y en el caso de sustantivos heterónimos no se utiliza nada de marca de género. Este caso es exclusivo para personas. Ahora regresamos aquí. Cuando decimos que no requieren marca de género, voy a explicarles lo siguiente. Mira, llankaj significa trabajador o trabajadora. Kijlu es calle o calle, porque no existe calle macho o calle hembra. Enkakuy es avergonzarse. Yachachij es profesor o profesora. No existe profesor o varón, profesora mujer en este caso en el quechua. ¿Ya? Entonces por eso nos dice que no requiere marca de género. ¿Quién es? La mayoría de los sustantivos. Pero vamos ahora sí a los que sí requieren marca de género. En este caso vamos a hablar de los sustantivos epícenos. En el caso de personas, solo algunas personas. Por ejemplo, Wawa es hijo, Hawái es nieto, Erge es niño, ¿ya? Pero no sabemos en ese momento qué decir, si es un niño varón o es un niño o una niña. Para diferenciar eso vamos a utilizar ¿qué cosa? Vamos a utilizar estas palabras antes del sustantivo. Por eso se utiliza jari, warmi más el sustantivo. Solo en estos casos. Warmi, wawa sería hija. Jari, wawa sería hijo. Warmi, Hawái sería nieta. Jari, Hawái sería nieto. Warmi, Erge sería niña. Kari, Erge sería niño. Solo en estos casos se utiliza estas palabras o estas marcas de género en el quechua, pero en sustantivos epícenos referidos a personas. Para ello utilizamos ¿cuál? El jari más el warmi más el sustantivo. Ahora sí, pasamos a este lado. Mira, también vamos a seguir viendo. Aquí estamos viendo de qué? Del sustantivo, de los géneros del sustantivo. Vamos a utilizar una marca de género en el caso de sustantivos epícenos referidos a los animales. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa marca de género en el caso de animales? Es el orco y china. Entonces, en este caso, orco es para machos y china es para hembras. Orco, alco, perro, el perro macho ya. China, alco, sería la perra. Orco, llama, la llama macho. China, llama, la llama hembra. Orco, michi, el gato. Y china, michi, la gata. Para diferenciar qué es lo que estamos haciendo, porque aquí no se puede escribir el michi en masculino, tampoco en femenino. Para eso utilizamos estas marcas de género, simplemente en
sustantivos epícenos referidos a los animales. Orcochina más el sustantivo. Pero hay una excepción aquí, señores. Hay una excepción. En el caso de Kowi y Kututu. Kowi sería Kui. Y Kututu sería el Kui macho. Kowi sería Kui hembra, el Kututu Kui macho. Kanka el gallo y Hualpa la gallina. En este caso son algunos sustantivos heterónimos. En el caso de animales solo es una excepción estos dos animales. Continuamos a este lado. Ahora vamos a hablar de los sustantivos heterónimos, palabras diferentes en masculino y femenino. Exclusivo, ¿para quién es esto? Para las personas. No vamos a utilizar con otros animales, objetos, nada, sino exclusivamente para las personas. Machula sería abuelo. Awicha, abuela. Huayna es joven, referido al varón. Sipas también es joven, pero referido a la mujer. Katay sería el yerno. Y Kachun sería la nuera. Estos se escriben diferente, ¿ya? Entonces, por eso estamos hablando de sustantivos heterónimos, que las palabras son diferentes para el masculino y para el femenino, pero exclusivamente para personas. Ahora, haciendo un repaso, ¿se dan cuenta que hemos avanzado las consonantes, las 5 consonantes principales para aprender el quechua? Sí lo estamos utilizando, mira. En este caso aquí, yang, kaj, en, kakuy, ¿no es cierto? Ahora aquí, kari, las aspiradas. Kari, las aspiradas estamos utilizando. Entonces, amigos, creo que es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente clase.